Son las 8:30 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. La decisión del Gobierno central de llevar la Agencia de Salud Pública a Zaragoza causa malestar en Asturias y enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Ubieu y el Principado. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, pide al Gobierno central que justifique la elección de Zaragoza. Sorprendía, primero, que se retrasó hasta agosto, segundo, que dijeron vamos a visitar cada una de las sedes para conocerlas y esa visita no se ha realizado. Entonces, bueno, al final se han basado en todo lo que es la documentación, una documentación que se pidió la última hace muy pocos días, por lo tanto entiendo que ha sido algo bastante apresurado, ¿no? El alcalde de Ubieu, Alfredo Cantelli, considera la decisión una vergüenza. Es una vergüenza total. Dos presidentes a nivel nacional socialistas, uno de ellos aparentemente enfrentado a Pedro Sánchez, el otro aparentemente con buenas relaciones. Este es el resultado final, Zaragoza. Declaraciones a las que ya ha contestado el portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Peláez, acusa a Cantelli de no haber sido claro en cuanto a la sede que proponía. Dice Peláez, primero apostó por La Vega, luego por el Calatrava, aunque de forma temporal, hasta que sí ofreció este último emplazamiento ya de manera definitiva. Nosotros creemos que esas dudas sobre la sede que transmitió el Ayuntamiento perjudicaron a la candidatura de Asturias. Y noticia que ayer les adelantaba RTPA, el Gobierno central indulta a Natalio Grueso, el que fuera director del Centro Niemeyer de Avilés. Se trata de una decisión por razones humanitarias debido a su delicado estado de salud. Recordamos, Grueso había sido condenado a 8 años de cárcel por malversación en su gestión y falsificación de documento público. Estaba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario Madrid 6 en Aranjuez. Había sido detenido en diciembre en Portugal tras más de 2 años huido de la justicia. Muy buenos días, Asturias, miércoles 29 de julio de 2026. Esto es Asturias Hoy, primera edición, con Pablo Mateo en la realización técnica, con Elia González Rivero y Ignacio Varillas en tareas de producción, de redacción y de locución de esta media hora de radio que acaba de comenzar y que continúa con la información de servicio. El tráfico. DGT, ¿cómo se circula a estas horas por las principales carreteras asturianas? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora van a encontrar tráfico lento si circulan en la AS1, ya en los entornos de Leorio, y también la Camocha, con alrededor de 1 kilómetro de retenciones en sentido sur. En sentido a Pola de Siero, mucha prudencia en este punto, con unas obras que perjudican la circulación. Al margen de ello, el resto de vías se circula con normalidad. Pues atención a esas retenciones. En el concello de Sisión no disponemos ahora mismo de conexión con la policía local de ese municipio, pero sí con la de Ubieu, policía local de la capital del Principado. ¿Cómo se circula a esas horas por las calles de Ubieu? Buenos días. Hola, buenos días. El tráfico a esta hora es fluido y sin retenciones y hasta el momento no tenemos incidentes a destacar. Gracias. Centro de Control de Tráfico de la Policía Local de Avilés. ¿Alguna incidencia? Buenos días. Hola, buenos días. El tráfico en la red viaria de Avilés es fluido, sin ninguna novedad. El tiempo. Con Alba Rodríguez Valdés. Buenos días. ¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Hoy arrancamos el miércoles con abundantes nubes en la costa, pero sí es cierto que el cielo está mucho más limpio en la mitad sur. En general tenemos por delante un miércoles que lo podemos definir con ambiente soleado, pero con un notable descenso en las temperaturas máximas. Hoy los termómetros se desploman. Esto no quiere decir que vayamos a tener ambiente fresco, ni mucho menos, porque seguiremos hablando de temperaturas alrededor de los 30-31 grados en gran parte del Principado de Asturias, pero dejamos atrás ese episodio caluroso que tuvimos en el día de ayer. En general hoy tendremos esa alternancia de nubes y de claros, y mañana jueves las nubes serán sin duda las grandes dominadoras aquí en Asturias. Asturias al día. Asturias al día, dirigido, presentado por Roberto Pato. ¿Con qué temas hoy? Buenos días. Hola, Nacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a analizar
la reunión del Comité de Crisis ante el repunte por asesinatos de violencia machista que se celebraba ayer martes, convocado por el Ministerio de Igualdad, añadiendo que se está investigando el caso de una mujer de 34 años asesinada por su pareja en Barcelona como posible caso de violencia de género, con lo cual tenemos que elevar las víctimas de este año a 32 mujeres asesinadas. Uno de los aspectos que vamos a comentar tiene que ver, por ejemplo, con la victoria de España en el Mundial, a esa victoria le siguió un aumento del 120,8% de llamadas al 016. Es un asunto que ya en otros países se está teniendo en cuenta y estudiando, esa relación de celebraciones, violencia machista, alcohol, a la que hoy vamos a entrar. Hablaremos también de la convocatoria del Consejo Nacional de Protección Civil, hoy miércoles, con las comunidades autónomas. También el número de desempleados, los datos de la EPA. Estarán con nosotros los periodistas Diana García, Diego Baliño, Ramón Suárez y la filóloga y politóloga Lorena Gil. Luego vamos a hablar con el maestro gaitero Eugenio Otero Vega sobre el tercer volumen del Cancionero de la Gaita Asturiana, el archivo de Armando Fernández Robledo, y cerramos el programa conversando con el crítico de cine José Antonio Vega. Hoy hablamos del verano de Cienfuegos. Gracias, buen día, Roberto. A ti, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y son las 8:36 de la mañana. Noticia que ayer les adelantaba RTPA. El Gobierno Central indulta a Natalio Grueso, el que fuera director del Centro Niemeyer de Avilés. Se trata de una decisión por razones humanitarias debido a su delicado estado de salud. Grueso, condenado a 8 años de cárcel por malversación en su gestión y falsificación de documento público, está cumpliendo condena en el Centro Penitenciario Madrid 6, ubicado en Aranjuez. Había sido detenido en diciembre en Portugal, Elia, tras más de 2 años huido de la justicia. Sí, la sentencia consideró probado que Natalio Grueso había utilizado casi 80.000 euros de fondos de la Fundación Niemeyer en beneficio propio de sus familiares, amigos y terceros de su entorno. Él mismo había presentado una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia que avalaban nombres de la cultura como Woody Allen, Joan Manuel Serrat o la bailaora María Pajés, que consideraban que la pena era desproporcionada. Otra de las noticias del día tienen que ver con la decisión del Gobierno Central de llevar la sede de la Agencia de Salud Pública a Zaragoza. El Principado lamenta esa decisión y anuncia que va a pedir explicaciones, una designación que impide que Ubieu albergue este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, que se va a convertir en punto de referencia de la coordinación de España ante futuras crisis sanitarias. Sí, el Gobierno de Asturias había presentado una candidatura en la que la agencia se iba a ubicar en Oviedo, concretamente en el Calatrava. Otras 6 ciudades, además de Oviedo y Zaragoza, se habían postulado. Son las de Toledo, Granada, Murcia, Barcelona, León y Lugo. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, defiende que el proyecto de Asturias será sólido, ve apresurada la decisión y critica que se adoptase sin visitar todas las sedes. Por eso anuncia que pedirán el informe técnico en el que se ha basado la decisión. Le pediremos al Ministerio el informe sobre el cual se han basado, ¿no?, para tomar esta decisión. Entiendo que, igual que fue un concurso público, será una decisión pública, ¿no?, los motivos por los cuales se justifica esta decisión. Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado a RTPA que sí se mantuvieron reuniones bilaterales con las sedes mejor posicionadas, las que tenían mejor puntuación en el baremo del proyecto para poder decantar la decisión. Sin embargo, el portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, subraya que Asturias no recibió visitas presenciales. Una decisión del Consejo de Ministros que ha generado también gran enfado en el alcalde de Ubieu, Alfredo Cantelli. Habla de decepción, de vergüenza y acusa al presidente autonómico de inacción ante Pedro Sánchez. Es una vergüenza total. 2 presidentes a nivel nacional socialistas, uno de ellos aparentemente enfrentado a Pedro Sánchez, el otro aparentemente con buenas relaciones. Este es el resultado final. Zaragoza. Es un día triste para Oviedo, muy triste para Oviedo, que estamos solos luchando por las cosas, totalmente. Y el portavoz del Gobierno de Asturias responde al alcalde de Ubieu. Esto es lo que dice Guillermo Peláez. Creemos, sinceramente, que pudo perjudicar a la candidatura del Principado de Asturias el hecho de que se ofreciera primero La Vega. La Vega no estaba en disposición, porque no termina de desarrollarse, no estaba en disposición para la Agencia de Salud Pública. Luego ofreció temporalmente el Calatrava, eso también generó dudas en el Ministerio. Se trasladó al alcalde que tenía que ser un emplazamiento definitivo y finalmente se ofreció el Calatrava de forma definitiva.
Reacciones también por parte del Partido Popular, que critica que el gobierno de Adrián Barbón vuelva a fallar a Asturias, dejando escapar por su inacción la Agencia Estatal de Salud Pública. Por su parte, Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en Asturias, subraya el escaso peso que el Principado ha tenido para el Ejecutivo Central. El coordinador de Izquierda Unida, Ovidio Zapicot, lamenta que este organismo, la Agencia Estatal de Salud Pública, se instale finalmente en una comunidad autónoma, Aragón, gobernada por una coalición de PP y de Vox, lo que él también, consejero de Ordenación del Territorio, considera de extrema derecha. Es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia de Salud a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha. Que tomen nota los que defienden la identidad asturiana. Más asuntos de ámbito estatal que también influyen en Asturias. La ausencia del ministro Óscar Puente en la conferencia sectorial de transportes celebrada ayer martes en Madrid ha provocado la indignación de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero también es cierto que desde el PP desde el Principado se reconoce la necesidad de que Puente hubiera estado presente en dicho encuentro. De todas formas, el consejero asturiano ha aprovechado la ocasión para reclamar al secretario de Estado la celeridad de algunas actuaciones pendientes en Asturias. Alejandro Calvo habla de la supresión del peaje del Huerna o de la reducción mientras duren las obras de ese peaje y de la necesidad de contar con una alternativa al vial de Jove para los accesos al Musel. Todo el trabajo para la supresión definitiva del peaje del Huerna, y concretamente también en este momento en lo que tendría que ver con la bonificación total mientras se desarrollan las obras y por tanto seguimos teniendo restricciones, lo que tiene que ver con los accesos al puerto de Gijón y la propuesta que el Gobierno de Asturias planteó para poder dar una solución alternativa tras el desistimiento del vial de Jove. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Asturias creó en el segundo trimestre del año 3.600 puestos de trabajo. A día de hoy hay 433.800 personas ocupadas. Sin embargo, y al crecer la población activa, las listas del paro sumaron 900 personas entre abril y junio, es decir, un 2% más. Entre los menores de 25 años, la tasa de paro sube 4 puntos, llegando al 24%. Son datos de la última EPA. El consejero de Empleo, Borja Sánchez, pide poner el foco en la tasa de actividad, en lo positivo. Es un reto, el de la población el de la tasa de actividad, que tenemos que seguir trabajando, pero bueno, yo creo que si miramos a los últimos datos de afiliación, yo creo que si seguimos trabajando en esta línea, pues seguiremos constatando avances durante los próximos trimestres. En la Comisión de Seguridad Minera, Comisiones Obreras ha pedido al Principado que otorgue ya el permiso de explotación a Tignarcea sin esperar a la decisión del Instituto para la Transición Justa sobre la posible necesidad de que devuelva ayudas públicas que se hubieran obtenido para el cierre. Sería la manera de recuperar, dice el sindicato, cuanto antes la actividad en esta explotación de Veiga de Rengos, en Cangas. Javier Vázquez es representante de Comisiones Obreras en esa comisión. El ITJ lo único que hace es, en función de la información que manda el Principado, decir, se debe este dinero porque, y ya está, es única y exclusivamente eso. Son procesos administrativos, pero claro, los procesos administrativos mal llevados está conllevando a que haya una explotación cerrada con una parálisis de puestos de trabajo y gente en casa. Además, el Gobierno central ha declarado la central térmica de La Perea, en Mieres, como proyecto energético preferente. Se trata de una agilización administrativa que, sin embargo, no rebaja las exigencias ambientales o los controles. Ya recordamos que La Perea, propiedad de UNOSA, está pendiente de la autorización de impacto ambiental después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tumbara lo que había aprobado el Principado para poder quemar biomasa y combustible sólido recuperado, el conocido como CSR. Otra instalación, la planta de betunes asfálticos del Musel, es la primera de este tipo en toda España en descarbonizarse. Su propietario, el Grupo Ferrovial, ha cambiado las calderas de gasoil por una de biomasa de 1.200 kilovatios. Si la compañía desarrolla además un proyecto piloto que captura CO2, la mitad de la inversión está financiada con fondos públicos. La instalación ha dejado de quemar 300.000 litros de gasóleo al año. Álvaro Piñeiro es el gerente de Ferrovial Energía en Galicia y Asturias. La salida de los fumos que quedan después de quemar la astilla tiene aproximadamente un 9% de CO2. Lo que hemos conseguido es capturar
ese 9%, dejarlo en 1 nada más, y ese CO2 lo que vamos es almacenarlo, con el fin, primero, de no solo ser neutros, sino ser negativos en la emisión de CO2. Y el colectivo de camareras de piso, agrupadas en las Kellys de Asturias, reclama el acceso a la jubilación anticipada a los 58 años debido a la penosidad y a las lesiones físicas derivadas de su actividad. Si UGT ya registró la solicitud a nivel estatal el pasado 9 de julio, teniendo en cuenta que las camareras de piso son uno de los colectivos más precarizados laboralmente en el sector de la hostelería en España y que está protagonizado en más del 90% por mujeres y en gran número por extranjeras. El problema es que el Real Decreto en el que se basa esta solicitud establece también que la jubilación anticipada solo puede aplicarse cuando no sea viable eliminar o reducir suficientemente los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Pilar Cazorla, portavoz de las Kellys en Asturias, considera que estamos ante una trampa. No se puede exigir una larga carrera de cotización a un colectivo que durante años ha trabajado con contratos temporales, contratos fijos discontinuos y empresas externalizadas. Esa precariedad no la hemos elegido nosotras, ha sido el modelo laboral del sector. No es aceptable que ahora esa misma realidad laboral pueda convertirse en el motivo para dejar fuera a muchas compañeras. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 de la mañana y 46 minutos, el Ministerio de Hacienda ha decidido posponer hasta el 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera que iba a celebrarse hoy en Madrid para abordar la reforma de la financiación autonómica, decisión que se ha tomado a causa de la emergencia nacional por los fuegos que sufre España. El consejero asturiano Guillermo Peláez considera acertada la decisión y pide diálogo y colaboración a los gobiernos del Partido Popular. Hablando del Ejecutivo Central, el presidente del Gobierno vuelve a insistir en que agotará la legislatura. Asegura que antes de que termine el año presentará y aprobará, dice Sánchez, los presupuestos de 2027. Lo he dicho en muchas ocasiones, nuestra intención es presentar los presupuestos y nuestra voluntad es aprobarlos. A Sánchez Celia también le han preguntado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha dicho, el presidente del Ejecutivo ha reafirmado su defensa de la presunción de inocencia respecto a su esposa, por la que también le han preguntado, y por su hermano sobre David Sánchez. Ha dicho el presidente que ambos son personas y no su mujer y su hermano. Sánchez, el presidente, ha defendido sus perfiles profesionales y su formación académica. Sobre su hermano dice que tiene todo el derecho a recurrir la sentencia que, recordamos, le condena a 9 años de inhabilitación por prevaricación. En un sistema garantista como el nuestro tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperemos que otras instancias pues evidentemente le den la razón como yo le defiendo también. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Por cierto, que el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego ha declarado 211 zonas catastróficas en 14 comunidades autónomas, 3 de ellas en Asturias, por los incendios forestales de abril, el incendio de junio en Grao o el vuelco también en junio de un camión que transportaba gas propano en la A8. Pedro Sánchez. Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras. Se ha aprobado también la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por los incendios más recientes, como los de Los Gallardos en Almería, con ya 14 fallecidos, también los que se combaten actualmente en Madrid, en Ávila, en Toledo y en Castellón. Por cierto, situación de estos incendios que mejora, aunque sea ligeramente. En el caso de Madrid y de Ávila, las personas evacuadas en 15 municipios han podido regresar ya a sus casas, aunque no ha habido reproducciones durante la noche. Las próximas horas seguirán siendo decisivas, ya que hoy miércoles está previsto que vuelvan a subir las temperaturas, por lo que será ya la cuarta ola de calor de lo que llevamos de mes de julio. Sí, se ha logrado parar el flanco norte del incendio que amenazaba la Sierra de Guadarrama. Por su parte, el incendio de Burgondo en Ávila se encamina hacia su estabilización. Ahora mismo hay algunas reproducciones que bomberos y voluntarios tratan de detener. Más complicada es la situación en la Sierra de Espadán, en Castellón, donde se han registrado algunos rebrotes. De todos modos, ahí la situación también mejora de forma progresiva y unos 10.000 habitantes de Castellón y 6.000 de Toledo también han vuelto ya a sus casas, mientras siguen cortadas 30 carreteras en las provincias de Ávila, Castellón, Madrid, Toledo y León.
Y hablando de lucha contra los incendios, tenemos reacciones a los 5,5 millones de euros que el Principado destinará a la limpieza y a la actuación en los montes privados para prevenir precisamente el fuego. Algo que considera la coordinadora de montes vecinales de Mano Común de Asturias insuficiente y que llega tarde, lo dice Victorina Rodríguez, que es la presidenta de esta entidad. Tienen que ser empezar a hacer desbroces y limpieza en marzo y abril y todo eso. No ahora, claro, ahora llega el apuro, llega el fuego. Los montes son un polvorín porque están sin limpiar. El 70% de los montes asturianos están en manos del sector privado, pero desde esa misma coordinadora, Alfonso Artidiello pide que su gestión vuelva a las manos de los que, dice, realmente conocen el terreno. Y la gestión de los montes, pues en manos de la gente que los entiende, que los vive, que los patea y que está viviendo con ello continuamente, que son los ganaderos y los pastores. Y son los que ellos quitaron la verdadera gestión en la quema de mato a mato, como decimos nosotros, el desbroce cuando hacía falta y no prohibir. Hablando de sucesos en Cangas del Narcea, el Ayuntamiento, el Principado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico estudian medidas para evitar las avenidas de agua en Chamera después de los daños sufridos el 16 de julio y de los desprendimientos de piedra y de barro que volvieron a suceder unos días después, cuando todavía se limpiaba la zona. José Luis Fontanillas, el alcalde de Cangas, Alejandro Barriuso, el comisario de aguas de la Confederación. Lo que no puede suceder es que cada ruido que tenga esa ladera de la montaña, los vecinos a las 2 de la mañana se tengan que levantar porque pueda venirles la montaña encima. Las actuaciones más urgentes fueron iniciadas por el Ayuntamiento en el tramo urbano de Llamera. Ahora la Confederación también está llevando a cabo ya actuaciones en los cauces aguas arriba y aguas abajo del núcleo. Tenemos que intentar cómo evitar esos problemas desde el origen. También las parroquias de Porciles y Sobrao, en el concello Tineu y concretamente el pueblo de Fontalba, sufrieron importantes tormentas el pasado viernes. El ayuntamiento ya se ha reunido con los vecinos. La alcaldesa es Monse Fernández. Sabemos que hay más de 10 kilómetros de pistas estropeadas de las concentraciones parcelarias que no pueden acceder a ellas, aparte de los numerosos daños que hay en las fincas que hay en medio del pueblo y en los accesos a las viviendas, incluso zonas de dentro de garajes, viviendas, incluso un pajar que ha llevado el agua, comida de los animales. Visitando las calles. Tenemos que lamentar también un nuevo crimen machista en España, concretamente en Barcelona. Una mujer de 34 años ha sido asesinada a puñaladas por su pareja. El autor se dio a la fuga y todavía se le está buscando. Por cierto, que hoy a partir de las 7 hay una concentración que convoca en la Gota de Leche en Sisión la plataforma contra las violencias machistas. Y más temas que les contamos de la actualidad de este miércoles que nos llevan hasta Sisión, donde la Unión de Comerciantes de Asturias espera que para finales de septiembre o comienzos de octubre esté listo el censo de locales vacíos de Sisión. Impulsa lo está terminando de la mano de la empresa municipal de Aguas. Fernando Clavijo es el gerente de la Unión de Comerciantes. Visitando las calles de Gijón y viendo los censos que están ocupados y los locales que están vacíos, y después se está cotejando esos datos con los datos de la empresa municipal de Aguas para, según los datos de consumo, pues ver si los datos que damos concuerdan con, ya sabes, si hay un sitio que no tiene ningún tipo de consumo, se da porque ese sitio no está habitado o no hay actividad. Con el censo en la mano y tras comprobar el estado de cada local, se van a impulsar ayudas para su reutilización. El objetivo es dinamizar el comercio porque, según la Unión de Comerciantes de Asturias, no sería adecuado que estos locales se transformen en vivienda. Precisamente en Sisión, Carmen Moreno, la única militante que por el momento se ha postulado para encabezar la candidatura socialista a la alcaldía de las elecciones del año que viene, acaba de presentar su campaña online para las posibles primarias, si es que se presenta algún candidato más. La campaña telemática de la que fuera gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias se condensa en la web gijonmerecemás.es. Gijón merece más es el eslogan de toda la campaña, porque entiendo que esta ciudad merece más cosas, merece más política, más gestión, más tranquilidad, más transparencia, menos improvisación. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Hugo Guillamón y Andrés Ferrari ya son nuevos jugadores del Sporting. Guillamón es un mediocentro de corte defensivo formado en el Valencia que disputó 146 encuentros oficiales con el primer equipo che, además de haber sido internacional absoluto con España en 3 partidos. Llega tras rescindir con el Hajduk Split croata y firma por 2 temporadas. Estas serán sus primeras palabras al abandonar el aeropuerto de Asturias a los micrófonos de RTPA. Bien, con muchas ganas ya tenía de volver y muy ilusionado con este proyecto. El Sporting es un gran club y se merece estar en primera y por eso vamos a pelear. Sí, ya pude hablar con alguno de ellos y la suerte que tengo que conozco a varios, o sea que con ganas ya de empezar a entrenar. Ferrari retorna a Gijón nuevamente en calidad de cedido, pero ahora el Sporting tiene una opción de compra sobre el delantero uruguayo. El pase del futbolista charrúa pertenece al sintrudense belga. Estos 2 jugadores ya están a disposición del Arcamón. El siguiente en llegar será el extremo estadounidense Conrad de la Fuente, que el pasado curso estuvo en el Ceuta. La plantilla del Sporting tendrá hoy una nueva sesión matinal de trabajo en mareo a puerta cerrada. El Oviedo disputa esta tarde, a partir de las 8, el torneo Villa de Grao frente a la Ponferradina. Tercer partido de pretemporada para los azules, un choque que se van a perder Ilias Chaira y Luka Ilic por lesión. Un Oviedo que por otro lado tiene atada la continuidad del meta Aarón Escandel, con un contrato de larga duración y un aumento de salario. Sobre la operación habla el director deportivo de la entidad, David Fernández. En el caso de Aarón, como es un jugador nuestro, estamos en buena sintonía. Han habido varias conversaciones con él y estamos en buena sintonía por ambas partes. El Avilés, por su parte, tendrá esta tarde un nuevo amistoso, será a partir de las 8 en Miramar frente al Marino. Y fuera del fútbol hablamos de balonmano y de 2 renovaciones, la de la portera del Lobas Alimerca Oviedo, Raquel Álvarez, y la del central del Confía Base Oviedo, Javi Sanz. Y en baloncesto, esta mañana conoceremos el calendario en Primera FEB, categoría en la que milita el Alimerca Oviedo, club que ha oficializado la continuidad del escolta ovetense Jorge Arias. Asturias Hoy, en clave económica. Pendientes una vez más de la evolución del petróleo en la guerra de Irán y también de la reunión que celebra hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos. A ver, ¿qué previsiones manejamos para esta jornada de miércoles? Oficina de Decisión de Renta 4, su director es José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Lo has resumido bastante bien. Esos 2 son 3 de los puntos del día claves hoy. Le añadiría simplemente que también tenemos resultados empresariales. Como bien dices, la apertura del mercado viene bastante tranquila, si acaso con ligeras subidas, en torno al 0,10% van marcando los futuros, tanto en Europa como en Estados Unidos. A nivel geopolítico volvemos a tener un ataque de Irán que rompe la tregua esta que llevábamos de 3 días, con lo cual tenemos al Brent repuntando en torno al 4%, cuota de los $87 por barril. Eso evidentemente no gusta al mercado. También traemos de Asia caídas, principalmente en el Kospi surcoreano, relacionado con empresas de inteligencia artificial, y la duda de que si esas inversiones tan elevadas se están haciendo en inteligencia artificial pueden tener sus retornos. Para eso es muy importante, por eso lo recalcaba al principio, los resultados que vamos a conocer hoy al cierre del mercado de Microsoft y de Meta. Son resultados que creo que pueden ser claves, insisto, para ver si esas inversiones de inteligencia artificial están proporcionando ya rentabilidad o son unas inversiones que pueden lastrar a las grandes empresas por las grandes inversiones que están haciendo. Y, por supuesto, la reunión de la FED. El último mensaje que lanzó Kevin Warsh, el nuevo presidente que tiene la FED, fue de que no iba a tolerar una inflación por encima del objetivo. Hay que recordar que el último dato de inflación de Estados Unidos está en el 3,5%, cuando el objetivo es del 2%, y hay que ver un poquito qué medidas va a tomar y qué decisiones va a tomar en este entorno en el que los precios de la energía han ido subiendo de nuevo durante este mes de julio, ¿no? Con lo cual, una reunión también muy interesante, y todo ello seguramente pueda marcar un poco la tendencia del próximo mes de agosto, que en agosto sí que es un mes ya con menos volumen y con menos referencias. José Antonio Antuña, Renta 4, gracias como siempre y buen día. Gracias, buenos días. Los murcianos Maestro Espada actúan a las 7 en el Festival de Arco Atlántico en la Plaza Mayor de Sisión con entrada gratuita. Pablo Mateo en la realización técnica, Elia González Rivero, Ignacio Varillas en todo lo demás. A continuación, Asturias al Día en RPA
TPA Noticias Matinal en TPA. Disfruten todo lo que puedan de este miércoles de verano o todo lo que les dejen.